presento a Isidro, que lo tenemos aquí, que es docente e investigador en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPC, miembro del grupo de investigación Curbis, es especialista en la aplicación pedagógica de la inteligencia artificial y tecnologías inmersivas y se dedica a la modernización de los procesos de representación y diseño. Su labor se centra en la integración de herramientas computacionales avanzadas en el aula. Busca transformar la experiencia educativa y fomentar el pensamiento crítico mediante metodologías de aprendizaje innovadoras. La conferencia se titula Nuevos horizontes educativos, explorando el potencial de la IA y las realidades inmersivas. Por lo tanto, muchas gracias, que disfrutéis de la jornada, Isidro, cuando quieras. Bien, buenos días. Primero de todo, agradecer, como siempre, la confianza de la organización en compartir estas experiencias con todos. Siempre me da mucho respeto hablar con los compañeros que ya seguro tienen experiencias similares o mucho mejor, o algunos no, pero siempre es interesante compartirlo. Creo que es una de las vocaciones de la docencia, compartir el conocimiento. Gracias también al Ayuntamiento por cedernos el espacio. Gracias también a todo el departamento. Estaba observando los cursos esta mañana y realmente las cifras son impresionantes, ¿no? Las solicitudes que hay para la formación hoy en día en inteligencia artificial es enorme. Bueno, la conferencia que voy a dar está estructurada en tres partes. Una un poco más conceptual del contexto en el que estamos. Una segunda, explicaré algunas herramientas que les pueden ser útiles en la práctica. Y una tercera que será cómo lo hemos implementado en la universidad. Bueno, yo estoy, como decía Xavier, en el departamento de representación en la UPC, en la Escuela de Arquitectura, haciendo investigación en paralelo en el grupo Curbis y también llevando temas de doctorado en este centro. En el departamento tenemos todo un claustro de profesores que principalmente nos dedicamos a la representación con temas digitales, algunos en temas más de restitución 3D, otros más en temas de realidad virtual, realidad aumentada, otros más en inteligencia artificial. Así que tenemos la suerte de compartir la docencia con compañeros que están trabajando en estos temas y que podemos hacer en muchas ocasiones también estas sinergias y alimentar esta formación entre nosotros. En el grupo de investigación lo que hacemos es llevar este conocimiento a la práctica con instituciones públicas, entidades privadas. Hacemos proyectos donde llevamos todas estas tecnologías a la realidad. Restitución de espacios públicos de patrimonio, generación de experiencias aumentadas, generación de recorridos virtuales en espacios museísticos. Intervenciones ahora bastante frecuentes en espacios urbanos, en favorecer la participación ciudadana en el desarrollo, en la redefinición de la ciudad, no solo de Barcelona, sino de otras. Es muy importante por eso que todo esto que hacemos conlleve este componente social. Bueno, en la parte de contexto he puesto aquí unos conceptos, pues cómo la IA se entiende ahora mismo. Hicimos una conferencia hace 2 años, estaba mirando los archivos, que hablábamos de realidad virtual, empezábamos a hablar de inteligencia artificial, no sabíamos hacia dónde íbamos, ¿no? Y eso es algo que creaba bastante incertidumbre, ¿no? En general, que sabíamos que tenía mucho potencial, pero no sabíamos cómo dirigirlo. Era como tener un supercoche y no saber bien cómo controlarlo, ¿no? Y esto es lo que estaba pasando en aquellos momentos. Ahora, por suerte, las herramientas se han extendido a una manera y, por ejemplo, Google, creo que hay una conferencia después también, está intentando crear un ecosistema con todas estas herramientas que es favorable al uso de la docencia y en ese sentido pues vamos a mencionar algunos de estos conceptos. Bueno, una primera reflexión, supongo que todos estamos de acuerdo en esto. A veces cuando estamos delante de una audiencia y aparece el Goldfinger que llamamos, la pregunta incómoda. Bueno, pues creo que con esta reflexión intentamos entender cuál es la finalidad del uso de la IA.
en la docencia, ¿no? Es decir, no abandonar para nada lo que es inspirar, acompañar al estudiante y educar en valores humanos, ¿no? La tecnología es una herramienta, simplemente. Bien. El entorno híbrido. El entorno híbrido es el entorno de transición en el que estamos desde una formación, unas metodologías tradicionales que nos anclaban en unos procesos docentes bastante estáticos, y la IA lo que nos ha permitido es llevarlo más allá, llevar al estudiante como protagonista de esa formación, de esa educación, de autoformación, a partir de estas herramientas. Por lo tanto, no solo empieza en el aula, la IA empieza en esas tareas que vamos a encargar, que vamos a personalizar para cada uno de nuestros estudiantes. La ventaja de utilizar estas tecnologías, por lo tanto, es que es capaz de adecuarse al perfil de estudiante. Esa labor que el profesor seguirá teniendo, pero además con el soporte de la tecnología, de poder dar esa formación para que el estudiante llegue a los objetivos de la misma manera. Puede ser que un estudiante, pues bueno, llegue al objetivo en bicicleta, ¿no? Y otro llegue en Ferrari, porque tiene más capacidades. Pero el objetivo es darle el vehículo adecuado a cada estudiante para que llegue a los mismos objetivos. Y en esto vamos a tener ese soporte, ¿no?, de la tecnología, sobre todo. Bueno, seguro que todos en esto coincidimos, ¿no? Esa carga docente que nos lleva a hacer tareas repetitivas, ¿no?, burocráticas, planificaciones, todas esas labores son propias de la docencia, pero que gracias a la IA pues, hemos tenido la suerte de poderlas potenciar, poderlas gestionar de una mejor manera. No sustituir, insisto, porque todo lo que nos ofrece como resultados de las consultas, de los cálculos, etcétera, pasa por nuestro filtro de conocimiento. ¿Cuántas veces estamos tomando el café en el bar de la escuela y sentimos en la mesa de al lado: es que todo el mundo se cree que lo sabe todo porque usa la IA? Ese comentario cuesta de intentar convencer, pero bueno, esa es otra labor nuestra también, ¿no? De hacer eh, evangelistas de cosas que creemos que tienen un gran potencial, que luego veremos si se demuestran o no, pero hay que llevarlas a la práctica, porque al fin y al cabo son herramientas que están apareciendo y creo que no hay vuelta atrás. Todas se van a ir implementando en cada uno de los procesos de nuestro día a día. El aprendizaje basado en la indagación. Como es lógico, en la formación, en la educación, van apareciendo nuevas metodologías con el tiempo, ¿no? Desde el conectivismo y muchas otras. Necesitamos conocer cuáles son las nuevas metodologías y procesos de aprendizaje. La indagación, el conocer algo nuevo a través de la consulta. Esto va a ir potenciándose cada vez más. Bueno, la palabra aumentada me gusta mucho porque fue como nos conocimos, con la realidad aumentada. Ahora yo creo que tendríamos que hablar de esto, ¿no?, de la creatividad aumentada gracias a estas tecnologías. Bueno, quizás aquí hay algunos términos un poco radicales, ¿eh? No lo vemos como algo al pie de la letra, insisto. No quisiera aquí ser un profeta tampoco, porque sé que hay muchas cosas que son discutibles, pero por ejemplo, es verdad que antes se aprendía o se formaba para la memorización de procesos, de datos, que luego conectábamos, creábamos flujos de trabajo, etcétera, ¿no? Pero era una formación muy basada en la memoria. Hoy en día esto ha cambiado. Y antes comentaba Juan, bueno, la educación que vendrá, esto ya está aquí, ya está aquí. Entonces, ahora lo que intentamos es evaluar por proyectos, que ya se lleva haciendo desde hace tiempo, pero vamos a reformularlo a través de estas tecnologías. Ahora explicaré algunas herramientas que seguramente yo las he ido descubriendo incluso a día de ayer. Porque me pidieron, explica lo último que... Y hace 3 días salió una cosa, ayer salió otra. Bueno, seguramente si hiciéramos esta conferencia de aquí un mes, cambiaría totalmente. Pero bueno, vamos a explicar lo que más o menos hemos encontrado hasta ahora y así lo podemos compartir y que creo que puede ser muy útil. Bueno, esto es... quizás aquí por la luz no se vea muy bien, pero bueno, es igual. Básicamente es una línea cronológica de cuando comenzó a aparecer el concepto, el término de inteligencia artificial, en 1950.
Eh, soy un poco cauto con estas cosas porque a mí me dieron una formación y hablaban de cuándo el origen de... y me hablaban del caballo de Troya. Digo, "Bueno, no te vayas tan atrás. No vamos a confundir conceptos, vamos a hablar de tecnología de este tipo, ¿no? Entonces, hablamos de esta evolución, hablamos de estos ítems, de estas empresas, de estos productos que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo y ahora nos encontramos en una época fantástica. Ahora yo creo que estamos en el mejor momento, en el que se está definiendo cómo la IA se empleará en la docencia, realmente. Porque las herramientas se han intrincado de una manera que es una oportunidad, un libro en blanco para poder escribirlo. Nos encontramos con los modelos generativos, con analíticas, ecosistemas integrados, ahora veremos alguno, y sobre todo basada en el aprendizaje continuo. Esa era una cronología más general, esta es un poco más actual, desde el 2020. Vemos algunos ejemplos de programas que muchos de nosotros conocemos, otros no tanto, pero fijémonos el impacto que tienen en la educación, ¿no? La personalización, tomar decisiones en base a datos reales, esos datos que filtraremos correctamente bajo algún criterio, el acceso, poder acceder a la formación en cualquier sentido, a cualquier nivel, con cualquier capacidad o discapacidad, la innovación pedagógica. Ahora tenemos la oportunidad de crear nuevos métodos, nuevos procesos con estas herramientas. Seamos valientes. No nos quedemos en métodos que seguramente no son útiles. Vamos a ver o inventar, ¿no? Arriesgar. Y sobre todo con un aprendizaje responsable, ético, correcto. Bueno, como decía, no nos quedemos con las palabras, lo veremos con la práctica. He intentado resumir estos conceptos. Antes era más el saber y con todo ese saber gestionar ese conocimiento para ofrecer unos resultados. Y ahora estamos más en qué puedo hacer con ese saber, ¿no? Cómo puedo gestionarlo para llegar a este objetivo, etc. Un pensamiento crítico es importante porque ya que la información está ahí, debemos ser nosotros los que filtremos esa información. Veremos que hay maneras. El estudiante como protagonista y el profesor como guía. ¿Vale? Por lo tanto, el éxito no se basa solo en recordar, sino que se basa en explorar, transferir y decidir, tomar decisiones con esa información que estamos recibiendo. Bueno, si ahora hiciéramos una encuesta, aquí en el auditorio, seguramente muchos coincidiríamos en algunas herramientas. También me gustaría, supongo que todos utilizamos de alguna manera u otra. Lo único que, como la evolución es tan rápida, seguramente la semana pasada salió algo que esto yo lo hacía de otra manera, ahora se puede hacer mejor, ¿no? Y esto va a ir sucediendo constantemente. Vamos a ver algunas de estas cosas. He preparado unos vídeos, porque a veces explicar esto es un poco aburrido. Quería que no fuera tan aburrido y lo he puesto un poquito más animado. Y algunas de estas herramientas que les presento, puede que las conozcan, si no, pues será interesante empezarlas a explorar. La presentación la compartiremos. Presentaciones con estilos, un ChatGPT. Es decir, es cierto que cuando pedimos algo a la IA nos ofrece no lo que esperamos exactamente y muchas veces no es editable. Bueno, ChatGPT en la última actualización por fin nos deja influir en el resultado de estas presentaciones, de alguna manera. Podemos personalizar el estilo de las presentaciones. Vídeos a partir de recursos. No solo, es verdad que el lenguaje audiovisual cada vez es más presente en las aulas y la forma en cómo se retiene el conocimiento no es solamente leyendo, no es solamente observando una imagen, muchas veces es visualizando un vídeo, escuchando un podcast. El otro día en el metro escuchaba a unos estudiantes que decían, esto si me lo explicaran con un podcast lo entendería mejor. Bueno, cada uno tiene su forma de aprender y esto ya es posible. Recursos interactivos, pues, editar las presentaciones que me ofrece la inteligencia artificial, es decir, que no sean cerradas, que yo pueda editarlas.
¿Y qué es esto de los agentes? No voy a entrar mucho en los agentes porque es otro tema más complejo, pero las IAs agénticas, agentes de IA, bueno, esto es un tema súper interesante, veremos qué significa, pero al menos con un ejemplo sencillo. Bueno, presentaciones con ChatGPT. El prompt lo tenemos aquí arriba, pues crear una presentación educativa de la fotosíntesis, estilo isométrico, con una serie de contenidos, añade un timeline, etcétera, etcétera, maquetación limpia, profesional, y nos da este resultado. Puede ser que cubra la expectativa de nuestra idea, pero nos hubiera gustado que quedara con otro aspecto. Sin modificar el contenido, le pedimos que le aplique un aspecto fotorrealista. Y sin cambiar nada, y esto lo está haciendo muy bien ChatGPT, está incluyendo mucha información en las presentaciones, que antes no lo hacía. Tampoco lo hace Gemini. ChatGPT ha mejorado mucho en este aspecto, nos ofrece este resultado. Y luego un poco para forma de testear si funciona realmente, le decimos con un dibujo de un niño, o al estilo de un niño, decimos, hazme esta misma presentación a este estilo gráfico. Y nos da esto. Interesante, porque según la audiencia o el tipo de target, de estudiante, conviene hacerlo de una manera u otra, la presentación. Bueno, al menos podemos entrar y editar esto. Pero voy a mirar el tiempo, porque si no, me pierdo. Vamos fatal. Bueno, todavía no empiezan los vídeos, pero aquí podemos ver, por ejemplo, con Notebook LM y una aplicación que utiliza el modelo Seedance. Para los que no conozcan tanto la IA, decir que bueno, tenemos herramientas online, aplicaciones online, como puede ser el Notebook LM de Google, que trabajan creando contenido a partir de modelos. Estos modelos son inteligencias artificiales entrenadas, cerradas, que se van actualizando con nuevas versiones. Quiere decir que es donde busca la información. Y luego tenemos modelos personalizables que actúan sobre el modelo principal para resolver la cuestión, ¿vale? Estos modelos personalizables, luego hablaremos, son interesantes porque te permiten hacer o modificar el resultado para ti. Es decir, que no te dé lo que quiere la IA, sino algo muy, muy personal. Bien, aquí tenemos un ejemplo donde le pido que me explique la arquitectura cinética. Lo siento porque el tema de arquitectura es por defecto profesional. Saldrán muchos ejemplos de estos. Le indico que busque en estos documentos que tenía o que busque estos documentos en la web, que tengan relación con este tema. A partir de esa documentación base me genera un informe. Y con este informe yo puedo pedirle que me haga una presentación de PowerPoint resumiendo estos conceptos. Esta información se puede, por fin, exportar a PowerPoint. Esto se puede hacer. Y con ese PowerPoint me voy a la aplicación Driamina. En la presentación encontrarán los enlaces, si luego quieren probarlos. Driamina, que utiliza el modelo Seedance. Recuerden, el modelo es dónde se calcula. Le digo los fotogramas con el PowerPoint y me realiza este vídeo. Bueno, el vídeo es muy cortito, simplemente por defecto, pero podríamos intervenir en la edición del vídeo. Pues explícame en este fotograma, este concepto, etcétera, etcétera. Ya podemos empezar a crear contenido audiovisual a este nivel. Otro concepto. Tengo un PowerPoint generado con Notebook LM o un PowerPoint hecho con PowerPoint. No tiene por qué ser hecho con IA. Y tenemos la aplicación de Google, de vídeos, Google Bits, que me va a convertir ese PowerPoint con la opción nueva que ha salido, Convert Slides, en un vídeo. Vamos a ver cómo lo hace. Aquí solamente lo hice con una sola diapositiva para no complicarlo mucho.
Le dije, cógeme de este PowerPoint esta diapositiva y aplica simplemente movimiento. Y este es el resultado. Muchas veces el estudiante cada vez necesita estos estímulos visuales para comprender cuál es el movimiento, porque a lo mejor ve el círculo pero no entiende que gira. Bueno, quizá llevado al extremo. Pero imaginen que podemos mostrar cualquier contenido en movimiento. Más recursos. Notebook LM, si no conocen la herramienta, supongo que sí, si no, pues acaban de descubrir algo muy interesante. Me permite, a partir de aquellos recursos, aquellas fuentes que pueden ser páginas web, vídeos, documentos de texto, PowerPoints, generar con el apartado de estudio todo este tipo de objetos. Presentaciones, mapas mentales, donde pulsando a cada uno de los títulos me lleva al recurso de donde ha obtenido esta información. Cuestionarios para probar si el estudiante entiende esos conceptos, cuestionarios que se autoevalúan. Infografías, explicando un concepto concreto con el prompt adecuado. Y también me dejo, pero puede hacer, como comentaba, en la opción de resumen, un podcast, es decir, dos personas dialogando sobre el tema. Y ya puede hacer podcast de media hora, que hasta ahora no era posible, eran bastante cortitos. Ahora ya son de media hora. Con la versión Plus de pago, incluso el podcast es interactivo. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes pausar y preguntarle a los locutores una pregunta y te va a responder, oye, ¿esto que estáis hablando? No sé, acerca de estos edificios y tal, no entiendo el concepto de eficiencia. Y la IA va a reconstruir el diálogo del podcast para contestarte. Esto, claro, es con la versión de pago, pero son podcasts interactivos. Y otra cosa que también hace, y están incorporando, es un vídeo. Bueno. Edición de Canvas, con Canvas. Vamos a ver el vídeo. Bueno, no tiene sonido, pero la aplicación Canva me va a permitir importar, subiendo un archivo, por ejemplo, de PowerPoint, le indico que me importe una diapositiva al tamaño de la propia diapositiva y han incorporado una herramienta que es, en el menú superior, pone editar y se llama capas mágicas. ¿Qué hace esto? Me va a distinguir lo que es texto de lo que es imagen para poderlo editar, porque muchas veces lo que da por defecto no es correcto. Hay que ir con cuidado porque a veces al hacer esta conversión hay textos que modifica o alguna cosita. Pero bueno, ¿ven? Ya podemos identificar los objetos para empezar no de cero, sino de una plantilla ya hecha con inteligencia. Bueno, ¿qué son los agentes? Básicamente es una herramienta que te ayuda a hacer tareas en una secuencia que nosotros vamos a indicar. No solamente una, hace una presentación, sino que podemos decirle, a partir de estos recursos, hazme una selección en una tabla de Excel de estos determinados datos. Con esta tabla de Excel, hazme un diagrama y me creas un vídeo que explique este tipo de concepto basado en esta tabla, etcétera, etcétera. Cuando pedimos a un agente que realice secuencias de procesos, para entendernos, esa es su definición, esa es su finalidad. Esos procesos pueden ser complicadísimos. El otro día intenté enviar 200 emails con un Excel y aquí están los alumnos. Y en esta carpeta están los PDFs de los certificados del curso. Venga. Primero que me costó horas configurar el agente con el cloud. Espero que lo cambien, porque ahora mismo es complicadísimo. Y envió uno. Y bueno, al menos ha enviado uno. O sea que si le dedico más tiempo puedo llegar a resolverlo. Pero el problema era que los nombres y apellidos en el Excel no estaban en el mismo orden que en el... Y las mayúsculas y las palabras coincidentes. Bueno, es un lío. Pero bueno, si lo llegamos a entender y pensar esto antes de empezar a hacer
los procesos, sabremos que necesita que se lo demos de una manera para que el proceso funcione. Bueno, es un tema de métodos. En ese sentido, NotebookLM lo que nos permite hacer, por fin, esto es un vídeo, ¿vale? Creamos un cuaderno, Notebook funciona a partir de cuadernos, le pedimos que nos genere unos contenidos sobre un determinado tipo de arquitectura, ¿vale? Nos va a generar ese contenido, está buscando esos recursos en la web, le pido que me busque esos recursos, los importamos. Ya los tenemos aquí. ¿Vale? Le pedimos que nos haga un pequeño informe y a partir de este informe le pido que me cree una infografía sobre este contenido de un determinado tipo de objeto que hay en este texto. ¿Vale? Me genera este contenido estructurado y aquí a la derecha le pido que me genere esa infografía. No se lo he pedido en las herramientas que venían por defecto, esto lo han incorporado nuevo. Se lo he pedido en el prompt. Esto antes no se podía hacer, porque igual no conocía la herramienta, en qué botón tengo que darle, pues nada. Ahora mismo ya se lo podemos pedir directamente. Créame un vídeo con este contenido explicando esto. No hace falta ir aquí y decir, créame un vídeo, sino que ya en el prompt le pedimos directamente que haga lo que necesito. Vale, más herramientas. Estas eran para generar recursos. Ahora vamos a hablar de cómo utilizamos la IA para guiar el aprendizaje. ¿Qué herramientas puedo utilizar? A ver, de todo lo que he hablado antes hay muchísimas más. Solamente he hecho un extracto de más o menos lo que ha salido últimamente. Vamos a hablar ahora de iStudio, de Gemini, del Flash Live. Descubrimiento impresionante, lo del Flash Live, ahora lo verán, y lo del Space. El entorno de Google Studio es un escritorio donde se reúnen muchas de las herramientas del ecosistema Google, donde las podemos encontrar aquí, como Gemini, la creación de vídeos con Veo, la traducción de textos, el Flash Live, etc. Vamos a encontrar en el Playground las herramientas y el modelo que va a utilizar para utilizar esa herramienta. No entro mucho en detalle porque no quiero perderme en tecnicismos. Por ejemplo, información integrada en proyectos. Cuando abrimos, como antes hemos visto en Notebook, unos recursos y nos vamos a Gemini, vemos cómo han integrado Notebook en Gemini, aquí. Están enlazados. Así que si yo quiero empezar a crear imágenes o crear contenidos en Gemini con sus herramientas, puedo marcar el cuaderno y me dirá los recursos que había en aquel cuaderno para empezar a hacer contenidos. Esto está muy bien y lo están potenciando mucho. Esto irá a más, es decir, que todos los ecosistemas de IA estén enlazados, que no tenga que volver a decirle los recursos son estos, vuelve a calcular, estarán cada vez más intrincados. Esto está muy bien. Por ejemplo, para generar documentos de investigación, lo mismo. Vamos a tener opciones de búsqueda más avanzada y la posibilidad de exportar en múltiples formatos. Un ejemplo. Estoy en Gemini y necesito crear contenidos con recursos. ¿Esto quién es el especialista? Notebook. Pues desde Gemini creo el cuaderno. Lo puedo hacer desde aquí. No tengo que ir a Notebook, crearlo y volver. Lo genero aquí. Utilizo la opción que aparece nueva. Esto creo que tiene días. No sé si la conocían, que se llama Estudia y Aprende. Esto solo está desde Gemini. Va a ser el profesor que nos guíe en el aprendizaje de esos contenidos. Al crear esta nueva conversación en Gemini, a partir de los recursos de Notebook, me va a preguntar sobre qué tema quiero hablar y cómo quiero personalizar el aprendizaje.
De entrada me va a hacer un test de nivel. Nos ponemos en la piel del alumno. Me va a hacer 10 preguntas o 15 sobre ese tema. Y según cómo responda, me va a crear un itinerario de aprendizaje automático. Respondo el cuestionario con estas preguntas. Me indica cuál es la correcta, por supuesto, si he fallado. Me dice mi puntuación. Y una vez terminado, me dice cuáles son los puntos a reforzar de este tema. Me dice que no controlo mucho las corrientes estéticas, que sí controlo otros aspectos. Vale, pues en función de esto me genera más contenidos para poder seguir aprendiendo. ¿Vale? Pues es esto. ¿Vale? Esto se hace aquí, en el aprendizaje guiado también. También podemos indicar qué tipo de pensamiento. Esto es un poco, son términos un poco extraños, ¿no? Pensamiento avanzado, quiere decir que el otro no piensa. No sé, es algo. Estos términos habría que ver quién los define, porque no, básicamente corresponde con la cantidad de información y cómo la filtra. Qué criterios utiliza para ese filtrado. Cuando creamos un tema para investigar, ¿vale? Desde Gemini, un cuaderno, por ejemplo, quiero crear un proyecto de realidad virtual con un Real Engine. Créame este contenido. Nos vamos a Notebook-LM, buscamos recursos, que me haga un resumen en audio de este tema, que me haga un informe, me va a decir paso a paso cómo se genera un proyecto de realidad virtual, y volvemos ya a Gemini, y a partir de aquí podemos seguir creando contenidos, imágenes, vídeos que voy a utilizar en ese proyecto. Por lo tanto, esa integración, ir y venir de una herramienta a otra, hay que explorarla. Les invito a que lo hagan. Bueno, ¿cuántos videotutoriales hemos hecho? Y lo que cuesta hacer un videotutorial, ¿no? No quiero decir que esto se haya terminado, pero lo que van a ver ahora, si no lo han visto, a mí me dejó frío. En Google AI Studio, en el apartado de modelos, tenemos el Real Time. Aplicamos al Real Time y nos hace lo siguiente. Utilizamos el modelo de cálculo del Flash y tenemos tres opciones. Aquí estoy mostrando una que se llama compartir pantalla. Le digo qué ventana de mi ordenador quiero compartir porque tengo una duda. Estoy dibujando en un programa de modelado 3D y no sé cómo seguir. Me captura la pantalla en tiempo real de la otra pantalla que tengo en la mesa con el programa. Y le hago una pregunta. ¿Puedes ver mi pantalla? Esto con audio incluido. Podemos utilizar el micrófono para hablar, no solamente texto. Le envío y me dice sí. Tienes un modelo 3D de Rhino, el script de Grasshopper. ¿En qué puedo ayudarte con todo esto? Y así vas iterando con el programa. Mira, tengo una duda. No sé cómo cambiar esto. O no sé cómo crear esto. Sorprendentemente le puedes preguntar de lo que sea. De cualquier programa, de cualquier software, sea de lo que sea, y te va a responder, te va a decir dónde hacer clic, cómo hacer el proceso, qué añadir, para que no te pierdas. Por lo tanto, es un tutor en tiempo real de lo que estás haciendo en el ordenador que te va a ir diciendo lo que has de hacer. Y si hay algo que no lo entiendes, se lo preguntas otra vez. Oye, mira, me has dicho que haga clic aquí, pero no lo encuentro. Me dice, amplía la pantalla, haces un poquito de zoom, aquí, y dice, ah, sí, ya lo encuentro. Mira, has de darle clic aquí. Bueno, yo la primera vez que lo probé, no daba crédito. Digo, ¿cómo es posible? Y realmente no falla, porque si conoces lo que estás haciendo, tienes el criterio, ves que te lo está diciendo correctamente. Por lo tanto, podemos poner en mano de los estudiantes estas herramientas porque realmente van a funcionar. La herramienta School AI, no sé si la conocen, tiene un montón de recursos como Khan Academy, crear cualquier tipo de elemento para tu clase, no solo para los alumnos, sino para el profesor, incluso rúbricas, crear un espacio de clase donde invitas a los alumnos a que entreguen, la IA corrige los ejercicios, aunque estén hechos a mano,
lo compartí esto con una profesora de química, me dijo, ha entendido perfectamente las formulaciones químicas que enviaban los estudiantes hechas a mano y me las ha corregido. Bueno, pues ahí está, lo pueden utilizar. Se puede compartir la clase para que los alumnos la hagan en casa. Bueno, necesito más minutos. Bueno, iré rápido ahora. El código abierto, el gran reto. ¿Tenemos que depender siempre de terceros? No. Esto ya es posible con recursos. Si utilizamos Pinocchio, es un escritorio donde te permite descargar aplicaciones de IA gratuitas que van a funcionar, y este es el problema, en tu ordenador. Si no tienes un ordenador potente, lo siento, ¿vale? Porque la IA necesita recursos. Pero sí que puedes utilizar Pinocchio, donde descargas con el Explore herramientas para hacer imágenes, para hacer chats, para hacer vídeos, para hacer 3D, lo que quieras. Y hay plataformas donde puedes subir a la nube todos tus contenidos. Desde modelos, ejecutar modelos en la nube, subir modelos especializados, entrenar IAs. Hay muchas cosas aquí que necesitamos otra charla para explicarlo. Pero existe, ¿vale? La IA gratis existe. Es más compleja, pero existe. Bueno, y el tema del docente como supervisor, pues como comentaba antes, la herramienta School AI o Canamigo tiene un montón, como por ejemplo el generador de rúbricas. Tú le dices sobre qué tema estás hablando, a qué nivel quieres que genere una rúbrica, sobre qué tema. Y te hace la rúbrica, el criterio y cuál es la valoración según esos conceptos que tú le das. Por lo menos te ayuda. Yo lo voy haciendo con ChatGPT, pero bueno, hay otras herramientas. Y personalizar, es decir, no dejarse llevar, sino déjame que controle un poquito la bestia, por decirlo así. Esto se puede hacer. Nosotros en la imágenes le decimos, basándote en estas 80 imágenes, que son estos contenidos, me generas un modelo, métodos. La IA no es el fin, sino es parte del proceso. Entonces, forma parte de los docentes definir ese método, ¿no? Desde la conceptualización, a partir de un primer boceto hecho a mano, generación de ideas para empezar a pensar, generación de imágenes en base a proyectos reales. Esto es una foto de un proyecto real y esta es su simulación con IA a partir de este boceto. Una modificación del proyecto a partir de otra referencia que cambia los materiales del proyecto. Esto lo estamos debatiendo y discutiendo con los estudiantes constantemente. Ver el antes y el después. Este es nuestro gran reto ahora. Estamos trabajando mucho con vídeo. Llevar el dibujo o la imagen al siguiente nivel para que los estudiantes expliquen sus proyectos de arquitectura. Controlar esto no es fácil. Indicar cuál es el recorrido, lo que queremos ver, la iluminación. Bueno, pues es un discurso, una narrativa que hay que aplicar a los vídeos. El aspecto crítico. La IA se equivoca en la perspectiva, ¿vale? No ha estudiado geometría y a veces se equivoca. Esto es lo que queremos que los estudiantes detecten, los errores, los desvíos de la IA. Y esto sucede mucho. Otro proceso para generar ideas para un parque, etc. Estamos haciendo workshops donde trabajamos ahora mucho con vídeo, con patrimonio en el Museo de Ampurias. Esto es el último que hicimos, hablando de mitología, sobre una pantalla de tela proyectábamos unos contenidos hechos por los estudiantes explicando la mitología griega. Y en 6 horas generaban estos vídeos que duraban 5 minutos y explicaban contenidos del museo para divulgación de cara a los visitantes. Estoy pasando. Rooted in the soil, the boy grew strong, carrying the spark of both worlds. Under the watchful eye of Chiron, Asclepius learned the sacred art of Aquí en este trabajo los estudiantes animaron un avatar que es la única escultura que hay en el museo, que es Asclepius. Y la directora que estaba aquí sentada viendo el vídeo casi se cae de espaldas cuando vio la estatua hablar. De hecho,
O cuando vio aparecer que tenía 5 dedos la mano izquierda, y ahora solo tiene uno en el mundo real. Bueno, y para terminar, uy, estamos haciendo unas ediciones de generación de proyectos con IA. La primera fue hace 2 años. Este año hemos trabajado, por supuesto, con la Sagrada Familia, tocaba. Y los estudiantes trabajan con estudiantes de otros países, online, bueno, generando ideas. Ya acabo. Y dejo este vídeo final para terminar como resumen un poco de lo que estamos llegando. Y nada más, muchas gracias por la atención y estaremos por aquí por si quieren comentarlo.